Hechos capítulo 15, ya llevamos varias semanas estacionados en este evento. Aproximadamente estamos hablando del año 47 al 50 después de Cristo. ¿En qué año Jesucristo ascendió a los cielos? Más o menos, ¿en qué año sería? Año 33 después de Cristo. Estaríamos hablando unos 15 años después. Esta discusión sobre el concilio en Jerusalén fue muy relevante para el cristianismo, y en el versículo 7 nos dice qué tanto se discutió. Dice, después de mucha discusión. Después de mucha discusión. ¿Qué se discutía? Los creyentes gentiles deberían de judaizarse, eso era lo que se discutía. Deberían de tomar todos los postulados, las reglas del Antiguo Testamento sobre alimentación, sobre días festivos, sobre el sábado, sobre todo lo que tiene que ver con la cuestión levítica. Debían de judaizarse. Ahí estaban presentes los 11 apóstoles. Ya para entonces habían matado a Santiago. Ellos estarían muy atentos en todas estas discusiones, porque dice que también estaban los ancianos y estaban líderes de las iglesias en general, sobre todo de la iglesia de Antioquía, y estaba también Pablo y Bernabé. Había entre ellos también fariseos, y así es que esta discusión era una discusión, sería de altos vuelos. Los fariseos eran conocedores del Antiguo Testamento, más conocedores que los propios apóstoles, porque los fariseos desde niños habían estado memorizando pasajes enteros de la Escritura, y ahora estos fariseos convertidos a cristianos estaban dando argumentos bíblicos del Antiguo Testamento de por qué deberían de circuncidarse y apegarse plenamente todos los cristianos a la ley de Moisés. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 12, versículo 48, ahí mencionan el Éxodo que todo extranjero que viva entre ustedes y quiera celebrar la Pascua del Señor deberá primero circuncidar a todos los varones de su familia. Solo entonces podrá participar de la Pascua como si fuera nativo del país. Ningún incircunciso podrá participar de ella. Allí en este caso estaba hablando de aquellos gentiles que quisieran añadirse al pueblo de Israel, que tendría que circuncidarse. Y además ellos habían escuchado que Jesús decía en Mateo capítulo 5 versículo 17, no penséis que he venido para quitar o abrogar la ley o los profetas, no he venido para quitarlo, abrogarlo, sino para cumplirlo. ¿Será entonces que Jesús quería que todos nos hiciéramos como los fariseos y buscáramos que eficazmente cumplir todos los requisitos de la ley en el Antiguo Testamento? Porque ellos tendrían que pensar, los apóstoles, sobre todo en esa discusión donde unos hablaban y otros, Pablo mencionaba y argumentaba también acerca de la imposibilidad de que el hombre cumpliera la ley en el Antiguo Testamento y más cupiera la gracia. Ellos escuchaban todo esto, pero ¿en qué se ubicarían ellos? Ellos pensarían, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué hizo Jesús con las personas gentiles con las que convivió? Y hay varios pasajes en la Escritura, en los Evangelios, donde vemos a Jesús entrando en contacto con los gentiles, con los no judíos. Y ellos pensarían, ¿qué haría Jesús? ¿Qué hizo Jesús con los no judíos con los que trató? Y vamos a ver algunas características y esto mismo que vamos a estar evaluando, que ellos seguramente evaluaron, darán la respuesta a esta duda que ellos tenían. En Juan capítulo 4 nos habla de una mujer samaritana, no era judía, no seguía los preceptos de la ley de Moisés, pero con ella se encontró Jesús. Y una característica que tenía ella era su sed. Ella tenía sed. A pesar de que aparentemente en el relato comienza donde Jesús le pide, dame tú de beber, en el fondo ella tenía sed.
Así fue como Jesús la conoció con el asunto del agua. Dice en el versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Aquí vemos a Jesús que buscó a esta mujer cuando ella no le buscaba. Aparentemente ella no estaba en búsqueda, más que iba a ese lugar, iba en la tarde, más o menos a las 3 de la tarde, cuando no había nadie, e iba a ese lugar para sacar agua. No iba a buscar a Jesús, iba a sacar agua porque tenía sed. Ella quería tomar del agua líquida. Y Jesús trata de mover la conversación hacia un agua más eficaz que el agua líquida. Jesucristo venía a pedir agua a ella, pero ella al final terminó recibiendo agua. Esta mujer, su condición no era nada moral. Ahí la escritura nos dice cuántos maridos, versículo 8, cuántos maridos había tenido. ¿Cuántos? 5 maridos había tenido y el que ahora tienes no es tu marido, le dijo el Señor Jesucristo. Jesús, a diferencia de otros que alejamos a los que no son moralmente como nosotros, Jesús no los alejaba, los acercaba. Jesús no condenaba, Jesús restauraba. Jesús no juzgaba, Jesús amaba. Un pastor comenta que en una ocasión se le acercó una prostituta en condiciones muy tremendas. Estaba en la cárcel y como ella de una forma u otra era susceptible a recursos religiosos, le trajeron a ese pastor, le llamaron, venga a hablar con una mujer cuya condición es muy mala. Su hijita de 2 años había estado alquilándola a hijos para que con sus perversiones hicieran con ella lo que quisieran con tal de darle dinero para comprar droga. Todo el relato con el cual el pastor empezó a escuchar a esta mujer era un relato de dolor, de amargura, de quebranto, de esclavitud a las drogas. Y entonces en toda esa historia trató el pastor de hacerle ver si había recibido ayuda de alguna parte en todo su camino hacia la derrota, hacia llegar a ese estado de situación tan crítica. ¿Tú nunca buscaste ayuda? Pues sí, por ahí un vecino, el amigo, un pariente, pero todos se cansaron de ayudarme. Y le dice, oye, ¿y por qué no fuiste a una iglesia cristiana? Y comenta él, dice, nunca olvidaré la expresión de absoluta sorpresa que mostró en su rostro. Y me contó, ¿la iglesia? ¿La iglesia para qué? Me harían sentir incluso peor de lo que yo me siento. Jesús no era así. Y qué raro que la iglesia que Jesucristo fundó, nosotros podemos llegar a ser así. Personas que condenamos, personas que vemos diferente al que moralmente, según nosotros, no llega a nuestra estatura. Es curioso, pero comenta este pastor, eso me dolió mucho porque pensé que lamentablemente eso podía suceder en mi iglesia. Y lamentablemente esto puede suceder en nuestras iglesias. ¿De qué depende? ¿De qué depende? De mí. Yo ya llegué a la conclusión. No depende de mis hermanos, Señor. Depende de mí. Si yo, Señor, yo quiero ser esa persona que reciba al que necesita compasión, al que necesita amistad, al que necesita apoyo. Y que no llegue a pasar eso. Mientras yo esté cerca, que no llegue a pasar. ¿Tú dirías lo mismo? Jesucristo estaba hablando con la samaritana y era una mujer necesitada. ¿Por qué iba sola? Porque seguramente nadie quería convivir con ella. A pesar de no ser una sociedad judía, tenía cierto estándar moral y evidentemente alguien que ha tenido, ¿cuántos maridos? Y que actualmente con quien vivía no era
su marido seguramente era una sociedad con cierto estándar moral que seguramente la hacían a un lado. ¿Te has sentido alguna vez así? Hecha a un lado o hecho a un lado, que la gente te da la vuelta. Seguramente la samaritana entendía mucho de eso, pero también entendía mucho de lo que es buscar saciar su sed a través, en este caso, de la compañía de un hombre. ¿Cuántas veces se había casado? 5 veces. Había buscado tener paz, sosiego, tranquilidad a través de la vida de un hombre. ¿Y qué había pasado la primera vez? No había cumplido. El hombre, seguramente ella pensaría, este no me cumple. Se divorcia, ¿y qué pasó al rato? Se encuentra con un galán, seguramente el galán le dijo, ¿para qué nos casamos? Vente a mi casa, ahí tú y yo juntitos. Pero ella le dice, no, yo me quiero casar. ¿Por qué una mujer se quiere casar? ¿Por qué una mujer no quiere irse nada más así con el que pase? ¿Por qué si son novios no nos casamos? ¿Por qué lo hace? Porque quiere hacer bien las cosas, porque quiere hacer bien las cosas, porque quiere hacer bien las cosas ante Dios y quiere hacer las cosas bien ante los hombres, porque quiere hacer bien las cosas. Esta mujer no era una prostituta, ¿eh? Esta mujer, la mujer samaritana, era una mujer con deseo de hacer bien las cosas. ¿Tenía sed? Claro que sí, tenía sed de una vida que valiera la pena vivir. Sin embargo, no le funcionó. Otra vez le falló el marido. ¿Y qué hizo la tercera vez? Pudo haberse, pues ya, es la segunda vez, y el galán que llegó, seguramente haber estado atractiva la mujer, tenía dotes naturales para atraer a los hombres, y el tercero seguramente habrá hecho lo que la mayoría hubiera querido hacer. No nos casamos así nada más, vente, allá tengo una azotea, y vente, ahí ponemos, mira, un tendido, y ahí nos vamos. No, la tercera vez que se casó, quiso casarse. ¿Cuántas veces quiso hacerlo? 5 veces quiso casarse. Y ahora esta última vez, ¿qué había pasado? Ya no quería casarse. ¿Por qué? Porque había perdido la ilusión, había perdido el deseo de hacer bien las cosas. Su sed se estaba apagando, esa lucecita que hay en toda persona para querer hacer bien las cosas y hacer una vida de propósito y que valga la pena y que le dé significado, se estaba apagando esa mechita de la ilusión por la vida, por hacer bien las cosas en la vida. Y fue entonces cuando se encuentra con Jesús. ¿Qué es lo que le llamó la atención a Jesús entonces de esta mujer? Su sed. De tal manera que Jesús es lo primero que le dice, ¿no? Le dice así. Le dice, si conocieras, versículo 10, capítulo 4, versículo 10, si conocieras, Juan 4:10, respondió Jesús y le dice, si conocieras, ¿qué? El don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Aquí, a pesar de ser una gracia incondicional, la de Jesús, está está ubicando ciertas características que debe de tener la persona que quiere recibir la gracia de Dios. Ciertas características. Y Jesús le dice, la primera característica que debe tener una persona para recibir esa agua viva, lo primero es, versículo 10, conocer. Si conocieras, ¿qué es lo primero que debe de hacer una persona con la necesidad de darle sentido a su vida? Primero debe de conocer, saber, conocer. Y todos ustedes están aquí porque alguien te compartió el conocimiento que había adquirido para pasárselo a ti. ¿No es así? Alguien debió de haber sido. En mi caso fueron muchos los que pasaron queriéndome hacer reaccionar para darme a conocer que Jesús era el que podía saciar mi agua viva. Después le dice, tú le pedirías. La segunda característica es pedirle.
tú le pedirías. No es suficiente por conocer que Jesús te ofrece vida, es importante que tú se la pidas. Y lo tercero es, Él te daría agua viva. La tercera característica es recibirla. ¿Es qué? Recibirla. De hecho, tan es así que Jesús le dice, el agua que yo te daré será en ti como una fuente que brota para vida eterna. Pedro ahí en ese momento estaría pensando en eso, en ese diálogo. Todos los discípulos estarían pensando acerca de qué haría Jesús con los gentiles, qué buscaría de ellos, que se convirtieran a la ley de Moisés, o qué buscaría de ellos, que tuvieran sed. Eso es lo que buscaría Jesús. No estaría buscando hacer los judíos, estaría buscando darles el agua viva. Y de hecho, si había alguna duda, en el versículo 23 Jesús es muy claro cuando ella le dice, ¿dónde debemos de adorar? ¿Allá en Jerusalén o acá en Samaria? Versículo 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Debían de judaizarse, deberían de ir a Jerusalén, cumplir con todos los ritos, ir al templo, presentar sacrificios, cubrir todas las celebraciones religiosas. Aquí es muy claro, los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿cómo? En espíritu y en verdad. ¿De dónde saldrá el cambio en mi vida? ¿De una religiosidad externa o de un cambio profundo que Jesús ofrece en tu corazón al darte el agua viva? ¿De dónde viene el cambio? ¿De dónde viene la relación con Dios? ¿De yo cumplir los mandatos de Dios o de Jesús derramando su agua viva para darme un corazón nuevo? El segundo aspecto, la segunda historia, es una mujer extranjera. Jesús estaba saliendo con sus discípulos, iba caminando por la región Siria y Fenicia, y llegó una mujer gritando, clamando tan fuerte que los mismos discípulos le decían, ya cállala, Señor, despídela, porque habla muy fuerte. Y ella pedía a Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Cuando Jesús se voltea a verla, después de tanto tiempo que estuvo ahí insistiendo esta mujer que la viera, él dijo algo muy fuerte, casi no se ven estas palabras de Jesús. Respondiendo, él dijo, esto está en Mateo 15, 26, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. En esta segunda característica, Jesús parece ser muy judío y hace ver la diferencia entre los judíos y los gentiles al grado tal que usa un apelativo muy usual entre los judíos acerca de los gentiles que les llamaban perros. Y aquí Jesús usa ese apelativo. Es curioso que Jesús usara ese apelativo. Seguramente una mujer sabría la forma orgullosa que eran los judíos y cualquier mujer se hubiera visto golpeada en su orgullo y se hubiera ido de ahí de inmediato. Jesús le está diciendo perrillo, pero esta mujer no se va. Esta mujer no lo hace. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué crees que no lo hizo? ¿Qué hace doblegar nuestro orgullo? La necesidad. Pero la necesidad sumada a la fe de que esa persona me puede ayudar, me dirá lo que usted me diga, pero por favor, por misericordia, sane a mi hija. Por eso anótele ahí la fe suplicante, su fe suplicante.
¿Qué necesitaba un gentil para acceder al gozo, al beneficio de Jesús? Una fe suplicante, una necesidad muy clara en su vida que tenía que ver con un cambio, una sanidad que su familia, su hija en específico, necesitaba. Estaba atormentada por un demonio. ¿Qué necesita haber en una casa cuando hay tormentas de demonio? ¿Qué pudo haber sido? Una mujer que estaba con una hija con el demonio de la adicción, podría ser, o el demonio de estar en la promiscuidad con su amante, o un hijo o una hija que está con el demonio de la rebeldía. ¿Qué podría ser algo que le dolía? Esta mujer era sensible a la situación en su hogar. Y esa necesidad estaba presente y por eso va con una fe suplicante. Y a pesar de ese aparente cierre que hay de Jesús al decirle, pues esto que yo ofrezco es un pan para los judíos, no es para los gentiles, no es para los perrillos. A pesar de eso, ella contesta, oh Señor, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Oh Señor, quiero que cierres tus ojos, pienses en esa situación en la que esta mujer está acercándose a este judío Jesús que sabe que es un sanador y ella sabe que es gentil y que no merece la atención de un judío, pero sabe que su necesidad es profunda. Está oyendo que Jesús le dice que es un perrillo y que no se lo da a los perrillos, lo que es para los amos, los hijos de los amos, y entonces ella en su necesidad, y quiero que te ubiques ahí mentalmente, ella le está diciendo, Señor, Señor, pero aún los perrillos, porque esto era algo cotidiano en su casa seguramente, aún los perrillos comen de las migajas de sus amos. Yo soy como un perrillo, Señor, pero Señor, dame de ese pan que tú vienes a ofrecer. ¿Cómo estaría su corazón de esta mujer? Muy necesitado, muy quebrantado, al grado tal que el orgullo ya no es una barrera para estar en encuentro con el Señor. Ya puedes abrir tus ojos. Qué curioso, ¿no? Que esa fe aparece donde menos se esperaría. Jesús ese tipo de fe lo buscaba entre los suyos, pero resulta que se está dando entre aquellos que no los suyos. ¿Te acuerdas Juan capítulo 1 que dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero los que recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios? La fe aparece donde menos se espera. Y qué curioso que conforme pasa el tiempo, cuando somos viejos, entre comillas, en el evangelio, nosotros estamos cada vez menguando más y más en la fe. Y vamos perdiendo el primer amor. Y resulta que los que tienen más fe son los nuevos. Y resulta que cada vez más y más nos vamos apagando en esa fe que hubo alguna vez. Y cada vez más y más nos endurecemos en nuestro corazón. Por eso me gusta estar con los nuevos. Me gusta estar con los viejos. Pero me gozo con las nuevas personas que llegan aquí. Y ¿sabes qué? Por eso ha sido una bendición estar en grupos pequeños. Porque ahí es más fácil que la gente comente sus situaciones de vida y es más fácil para mí ver cómo Dios está actuando. Además, me doy cuenta que no soy yo nada más, sino es el grupo de viejos que están conmigo en la célula, con los nuevos que van llegando, los que vamos viendo y apreciando esa gran bendición. En Chicago, comenta un pastor, la asistencia estaba disminuyendo y había una gran crisis de asistencia. Y entonces el liderazgo de esa iglesia pues señaló la importancia de tener una noche de oración, una vigilia de oración.
y como estaba ubicada en un lugar no muy seguro, algunos empezaron a preguntar en esa situación, esa discusión respecto a qué hacemos, si oramos o no. ¿Qué pasaría con los hermanos más pobres que viven tan lejos? Quizás deberíamos de contratar guardias. Y había dudas y había una serie de situaciones ahí que hablaban de si sí hacían esa velada de oración muy noche o no. Pero sin embargo, sí se hizo la velada de oración. Y este pastor comenta con sorpresa que los que más entusiasmo tuvieron fueron precisamente los más humildes, los que no tenían carro. Resulta que los hermanos que tenían carro decidieron no ir porque les podían robar, pero los que estuvieron presentes eran los más pobres, los más humildes. Ellos son los que al final estuvieron presentes toda la noche. Cuando el pastor comentó, oigan, pues yo supongo que ya es hora de irse, ¿no? Ya nos vamos, ya son las 11 de la noche, estamos por terminar. Y le dice, no, pastor, todos los que habían llegado, que eran de clase humilde, dijeron, no, pastor, nosotros estábamos preparados para quedarnos toda la noche. Y les sorprendió cómo en ellos, en los que menos esperaba, en los que menos aparentemente habían recibido bendiciones de Dios, era en quien más se estaba dando la fe. En los que menos favorecidos tenían de bendiciones de Dios, era en los que más la fe se estaba dando. La fe suplicante es una fe que estaba presente en la manera en que Jesús trató con los gentiles, con los que no eran de su pueblo, y los veía a ellos como Dios estaba obrando en darles esa necesidad fuerte, porque Dios solucionara sus necesidades más profundas. La tercera es en Lucas 17:16, cuando menciona que 10 leprosos llegaron. 9 leprosos eran samaritanos y uno de ellos eran judíos, todos los demás eran judíos. Lucas capítulo 17, a ver si lo encuentras. Diez hombres enfermos de lepra, versículo 12, 17-12. Se quedaron lejos de él, pero gritaban, Maestro, ten compasión de nosotros. Cuando Jesús les vio, les dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Ellos obedecieron y mientras iban quedaron limpios de su enfermedad. Y uno de ellos, al verse limpio, regresó alabando a Dios con grandes voces. Y en el versículo 16 dice que hizo algo. ¿Qué hizo? Se postró. Versículo 16, se postró en tierra. Se arrodilló en tierra para adorarle. Resulta que los judíos, los religiosos, los cristianos, entre comillas, ¿qué hicieron? Se fueron. No agradecieron. ¿Y qué vio Jesús en el gentil? Su carácter de agradecimiento. Solo pueden reconocer, solo pueden agradecer quienes tienen humildad de reconocer. Cuando Jesús ordenó a los leprosos que fueran y se mostraran los sacerdotes y quedaron limpios de esa enfermedad, ellos se olvidaron de quién les era el dador de su sanidad y solo uno regresó. ¿Cuántas veces somos bendecidos y no regresamos para retribuir al Señor? ¿Cuántas veces gustamos ser ayudados y clamamos y Dios nos ayuda, pero a la hora que alguien necesita ayuda, no lo hacemos? Resulta que aquellos, los samaritanos, los no creyentes, los no judíos, se portan más agradecido que los judíos, que los creyentes. A pesar de que el pueblo judío tenía los salmos mencionando sobre la
posición de agradecimiento que debemos de tener. El Salmo 116, 12 hace esta pregunta: ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿El Señor ha sido beneficioso para contigo o no? A ver, vamos a hacer la pregunta: ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Lo podemos repetir, por favor? ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Qué pagarás? ¿Qué pagarás? ¿Qué le pagarás al Señor? El Señor ahorita en esta iglesia está buscando que abras tu casa. No, perdóneme. Ok, no abras tu casa. El Señor está buscando que vengas a la célula. No tengo tiempo, perdóneme. Ok, bueno. ¿Qué? Otra vez. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Qué pagaré? ¿Qué pagaré? Cuando nosotros iniciamos en el Evangelio, yo abrí mi casa y teníamos a niños, lleno de niños. Leti, ¿se acuerda, verdad? Lleno de niños ahí se metían. Y llegaban a la sala. Yo había sido un hombre muy buscador de curiosidades y tenía mis cerámicas y mis cosas ahí en la salita. Y se sentaban, todos les gustaba que yo les tocara la guitarra y que cantáramos cantos. Ahí estaba conmigo, Aroncín. Y por ahí un vecino, yo daba después los viernes en la tarde, ya a las 9 de la noche a los vecinos también daba un curso, porque ya empezaba mis pininos de querer llevarles estudios a mis vecinos. Entonces uno de ellos pues veía mi casa ordenadita y de repente vio que pues ya no tenía yo tantos adornos, porque la mayoría los habían roto los niños. Y entonces me dice: oye, Toño, yo creo que no te conviene meter aquí a tantos niños, ¿eh? O cuida tus cosas porque pues, te los van a romper. Y yo me le quedé viendo y dije: de veras, yo debería tener esa precaución. Yo y mi esposa, Gidemita, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Ni ella y yo tuvimos precaución, porque para nosotros era más valioso los niños que las cosas que teníamos. Sabíamos ya con claridad que mi casa no me pertenecía. ¿A quién pertenece tu casa? A Dios. Yo espero que tengas claro: mi casa no me pertenece, Señor. Esta casa es tu casa. Este cuerpo es tu cuerpo. Esta vida, mi vida, es tu vida. Ya no me pertenezco. ¿Ya llegaste a ese punto de que ya no le perteneces? ¿Te perteneces? ¿Ya llegaste a ese punto? Vamos a repetir: ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Este salmista está con su gran sabiduría buscando que nosotros reflexiones. ¿Qué podremos darle a Dios en agradecimiento por todos los beneficios que ha hecho para con nosotros? Aquí en esta pregunta hay una preocupación por qué le doy al Señor. Y es precisamente esa adoración al Señor lo que nos permite a nosotros pensar que una iglesia puede tener un avivamiento especial en este tiempo de tanta necesidad a tu alrededor. Nada más te estoy pidiendo que entres a una célula. Ya que estés en la célula, seguramente vas a querer invitar a otros. Entra a una célula, hermano. Dice aquí en esta figura: la bondad inmerecida de Dios debería producir en nosotros una obediencia sin reservas. Te lo voy a volver a repetir. La bondad inmerecida de Dios debería producir en nosotros una obediencia sin reservas. Miqueas capítulo 6, versículo 8 dice: hombre, te ha sido declarado lo que es bueno. Oh mujer, te ha sido declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti: solamente hacer justicia, amar la misericordia y ser humilde ante Dios. ¿Lo harás? ¿Dios lo hará en tu vida? Si tú tienes sed, está el agua viva. Si tú te sientes seco por dentro, pídele al Señor de esa agua viva.
Si tú estás en una situación de que tu orgullo te ha vencido y estás en el orgullo, pídele al Señor, Señor, ayúdame contra este orgullo. Yo soy menos que un perrillo, Señor. ¿Qué puedo estar yo en mi orgullo poniendo barreras a tu gracia? Y si tienes un asunto en el cual no has sido agradecido a Dios, pídele al Señor que te revele los grandes beneficios que Dios te ha dado. Si tú se lo pides, seguramente en esta semana Dios va a mostrar para ti lo que Él quiere, lo que Él desea en tu vida. Ser bueno, hacer justicia y ser humilde ante el Señor. ¿Lo harás? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. En este momento, Señor, está ante ti esta palabra y está ante ti la persona a la que tú quisiste dirigir esta palabra. Tú sabes qué está pasando en cada vida y de qué manera nosotros como gentiles, como perrillos, como personas que efectivamente no merecemos de tu amor, ahora, Señor, venimos humildemente a suplicarte que nos llenes de tu agua viva y que nos des la oportunidad de ver cambios en nosotros y en nuestras familias. Señor, así como tú sanaste a la hija de la mujer sirofenicia y le liberaste de sus demonios, también nosotros ahora clamamos, Señor, nos humillamos ante ti para que tú obres en bendición hacia para con los nuestros. Amado Dios, así como vemos la manera agradecida en que este samaritano te adoró y se inclinó ante ti, nosotros también queremos hacerlo, Señor. ¿Qué más podemos darte? Queremos darte nuestras vidas. Amado Señor, pon en cada corazón ese deseo y sea tu Espíritu Santo quebrantando cualquier barrera de orgullo, cualquier barrera de dolor, cualquier barrera de soledad, cualquier barrera, Señor, que esté impidiendo el fluir del agua en cada vida. Hoy, Señor, está la invitación que tú haces a aquel que desea venir a ti. El Señor Jesucristo lo dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les daré descanso. Te lo suplicamos, Padre, actúa en nuestras vidas. Todo esto en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pusimos canto? No, ¿verdad? Vamos a sentarnos y vamos a pasar con las ofrendas. Pasan los niños. Señor amado Padre Celestial, damos gracias por un día más que tú nos permites alabarte, y te pido para que esta ofrenda nos ayude a alabarte y a glorificarte. Y en el nombre de Cristo Jesús, amén.